Bienvenidos, nunca mejor dicho, a Marbella Te Quiero, nuestro nuevo canal de televisión y por supuesto, muchísimas gracias a nuestros 25.000 seguidores que tenemos en nuestras páginas sociales. La entrevista de hoy, en este día de la semana, es muy fácil, es muy difícil y es encantadora. Esta entrevista que uno le hace a una amiga, a una señora, a una gran amiga de Marbella, de su San Pedro Alcántara y de Andalucía en general. Es muy difícil presentar, solamente con el nombre basta, todos la conocemos, todos la queremos y todos la admiramos. Es una mujer en todo el sentido de la palabra. ¡Qué mujer! Señoras y señores, para Marbella Te Quiero, Remedios del Río. Bueno, me ha puesto demasiado, no sé cómo voy a quedar después de esta entrevista. O sea, son demasiados elogios, pero bueno, haremos lo que podamos. Claro que sí, aparte Remedios, mira, nuestro programa ya lo conoce todo el mundo. Vamos a dividirlo, vamos en este primer bloque de unos 15 minutos, estaremos todo el mes, pero en este primer bloque vamos a hablar con ella de sus comienzos. ¿Quién es Remedios del Río? ¿Cómo llegó a Marbella? Así que Remedios, la cámara es tuya, yo también. Cuéntanos un poco esa historia tan linda. Bueno, realmente yo llegué a Marbella por amor, o sea que me casé. Yo conocí a Marbella porque mi padre era un médico en el balneario de Lanjarón y tenía muchos amigos y la mayoría de las veces había amigos a los que no le cobraba. Entonces ellos, para coger y darle las gracias a mi padre, como yo era hija única, pues me invitaban. Entonces yo llegué la primera vez a Marbella, al Marbella Club, con 14 años. Entonces, claro, ya vos podéis figuraros para mí lo que fue este asombro a un mundo diferente del mío, aunque el mío fuera muy importante, pero Marbella era algo que uno no pensaba. Y la segunda vez que vine a Marbella y me invitaron a un bungalito del Hotel Guadalmina. Entonces el director era el Marqués de Nájera y tenía un asistente, el cual, pues a todas las que éramos chicas de 14 años, de 15 o de 12, pues como daban cosa extraordinaria en aquel entonces, tapas frías y calientes, pues cogía y en un lado de la barra dejaba como desperdigadas aperitivos que las mocetonas, por decirlo así a lo bestia, nos las comíamos como locos. Yo nunca pensé que mi vida iba a estar aquí. Lo normal es que mi vida hubiera estado o en Granada o en Madrid, donde vivía mi abuela y demás, donde me puse de largo, pero conocí a Juan del Río. Por eso me llaman Remedios del Río, aunque yo realmente los ojos soy cuando hablas de Juan. Remedios Nieto. Entonces me enamoré y él decidió, ellos tenían laboratorios de especialidades farmacéuticas, pero él soñó tener una farmacia fuera de lo normal. Yo creo que él pensó que iba a tener una cosa en una isla y realmente Marbella era como una isla, diferente al resto de España. Entonces hizo su farmacia, que fue el primer drugstore que se hizo en España. La farmacia fue maravillosa. ¿Dónde estaba la farmacia? ¿Dónde está ahora? Bueno, él empezó en un sitio pequeñito donde ahora hay una heladería que se llama La Antártida y yo no me explico cómo tú, por la capacidad de sacrificio, de renunciar a todo. A su padre hubiera preferido que se hubiera quedado en los laboratorios en Málaga o haberle puesto una farmacia en Málaga, pero él decidió, sin equivocarse, que esto iba a ser un polo de desarrollo. Y para poder abrir la farmacia, porque yo llegué unos años después, él la abrió en el año 58, que yo sé la fecha y todo, porque el día que la abrió fue el día de la patrona de mi colegio. Yo soy del Sacré-Cœur, era Santa Magdalena Sofía Barat. Entonces la abrió y 2 años después, 3, porque me casé en el 61,
aparecí con él aquí y ya empezó mi vida. San Pedro era muy agradable, todos los días hacíamos la vida en Marbella. En Marbella se puede decir que no llegaba a 40 las familias que nos conocíamos y nos veíamos todo el día. Por regla general, luego también mi marido, una de las cosas que le hizo venirse para acá pensando en desarrollo es que él, la abuela de él y sus hermanos fueron los dueños de lo que es ahora Banús, de la colonia El Ángel. Claro. O sea, desde 1780 y tantos, esa finca estuvo en manos de los López Martínez de Pinillo. Y luego, cuando el abuelo de mi marido, Enrique Mapelli, fue alcalde, presidente de la Diputación y gobernador civil en Málaga, pues él le vendió al casado con una sobrina que era del Moral la parte de su mujer. O sea que cuando nosotros llegamos aquí, yo me acuerdo que mandaban las señoras del Ángel, como le llamaban todos, a Pepita y Amparo, me mandaban un tibuli con el espoliche de sus caballos y yo iba todos los días a tomar el té allí. O sea, ahora empezamos a ganar dinero cuando ellas vendieron. O sea, yo he vivido toda la historia, bueno, de la gente de Marbella que estaba relacionada con el Ángel, porque, por ejemplo, el padre de Antonio Lima fue uno de los administradores del Ángel, otro Luque fue administrador del Ángel, Mira también fue otro de los grandes administradores del Ángel, y allí se creó un vergel de naranjas, vergel que ha desaparecido porque tú pierdes cosas maravillosas, pero la gente aumenta. Entonces es lógico que la gente tiene donde vivir. O sea, entonces afortunadamente nos vamos igualando. Nos vamos igualando porque además yo creo que lo importante no es que tú te bajes, lo importante es que tú vas, la gente hasta ti. Los portugueses cuando hacen una revolución la hacen para llamar a todo el mundo excelentísimo señor, y cuando hablan de un caballo dicen 4 pies de caballos. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo? Somos maravillosos. Entonces, bueno, pues ya mi marido abrió la farmacia, yo había estudiado hasta segundo. Luego entonces mi marido me potenció. El que yo tuviera madera es una cosa, pero si a ti no te dan el empujón, claro, ¿dónde vas? Entonces él me dijo si yo era capaz de terminar farmacia. Y yo volví con mis 4 hijos a estudiar farmacia. Mira, yo soy bien. del plan de los 6 años, entonces me quedaban 4 cursos. Afortunadamente, en aquella época me permitieron que fuera por libre y bueno, lo hice en 2 cursos y una convocatoria. Entonces, realmente... Tu título es de farmacéutica, entonces. Soy licenciada, porque hice la tesis también. La tesis, muy bien. Hice la tesis. Yo no lo sabía. Sobre penicilina sintética. Y la hice sobre penicilina sintética porque cuando el embarazo de Juanito estuve a punto de morirme y me salvó la canamicina, que la habían descubierto nueva. Y entonces me tocaron penicilina y yo le pedí al profesor que me dejara que fuera sobre penicilina sintética. No había gran información aquí, eran libros rusos, alemanes y americanos, pero yo tenía una maravillosa amiga que me la encontré, que vivía en San Pedro, había comprado una finquita, y a las 6 de la mañana nos íbamos juntas a traducir y a preparar la tesis. Luego hice muchas cosas, porque por ejemplo Juan dijo yo quiero ser patrón tal de barco, yo hacía lo mismo, iba detrás. Y bueno, y luego pues... Perdón, Remedios, tenemos que ir a publicidad. Este primer bloque nos ha contado una milésima parte, algo muy pequeñito de su interesante vida, una gran madre, una gran mujer, una gran esposa, y no sabía, inclusive Remedios, amiga mía personal hace muchísimos años, yo le tengo mucho respeto, además de cariño, no sabía lo de que había pasado mal en uno de sus embarazos.
Pero bueno, uno. por eso el dije- niño porque no sé fabricar hombres. Lo Qué linda mío, fabricación de hombres no. Bueno. Y hemos descubierto ya lo que fue. Hoy se le iluminaba, no sé si te diste cuenta, Pablito, los ojos se le iluminaron cuando dijo que conoció a su hombre, a su Juan. Qué gracioso, que tenías 15 años, 16 cuando lo No, conociste. no. 17. Bueno, no está la cámara funcionando. Sí, ¿no? está funcionando. Ah, bueno. ¿Qué edad tenías? Bueno, no, yo conocí a Juan. Yo estuve a punto de casarme No. y afortunadamente no me casé. Con 17 años. Yo conocí a Juan con 18, 19. Qué buena edad en esa época para formar una pareja hermosa como la No, que habéis era, formado. además era Juan, era un personaje, él era investigador científico. Gran persona, tu Y marido, gran es, bueno, persona. tenía todos, y además tenía una gran cultura y una gran inteligencia. Y yo verdaderamente me era muy difícil encontrar algo que me diera puñetazos mentales. Luego, claro, él me potenció todo. Yo creo que en algunos momentos se arrepintió de haberme dado tanta cuerda. Pero ahora te puedo decir que me sigue viendo después de los blanca y años. rubia. Todavía tiene, la vista la tiene ahora regular, pero me sigue viendo maravillosa. Entonces tú te figuras que va a hacer 59 años el 15 de julio, cuando San Enrique era el 15 de julio, porque ahora lo han puesto el 13, que va a hacer 59 años de casada. Remedios, hablar con ella son horas y horas, por eso lo vamos a hacer una vez por semana. Ahora vamos a terminar este bloque. La próxima semana vamos a continuar esa bonita y romántica historia de su marido Juan y ella, cómo empezaron a fundar un imperio espectacular. Y nos va a contar muchísimas cosas. Ahora vamos a publicidad y cuando volvemos ya hablamos con la Remedios del Río, empresaria. Marbella te quiero. El despacho de abogados Dávila y Asociados y la asesoría fiscal Urbano Solís unen esfuerzos. En el número 4 de la calle Antonio Belón, un nuevo espacio donde podrán recibir un asesoramiento completo por parte de profesionales cualificados y con gran experiencia. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Ramón Dávila suma más de 40 años como letrado, interviniendo en cientos de procedimientos judiciales ante todo tipo de tribunales. Francisco Urbano es economista y acumula 20 años como profundo conocedor del sector inmobiliario, siendo además un experto asesor fiscal. Dávila y Asociados junto a Urbano Solís, en el número 4 de la calle Antonio Belón, para atender asuntos civiles, mercantiles, urbanísticos, inmobiliarios y turísticos, ofreciendo una visión tanto jurídica como económica. Seguimos esta interesante, esta emotiva entrevista en la gran señora que es, yo le voy a decir Doña Remedios del Río, fanática de su Granada natal, fanática de Marbella, fanática, me gusta esa palabra, de San Pedro Alcántara, de su bandera española ahí que está a espaldas nuestras. Y monárquica. Y la monárquica, de su familia, de su gente. Cuando habla le brillan los ojos bonitos que tiene, azul mar, por eso vive en Marbella.
son celestes, tus ojos son azules. Entre verdes y cosas de esas. Qué fanfarrones, entre verde y azul. Por eso Depende, y cuando estoy furiosa, amarillo. Amarillo, eso me di cuenta. Una sola vez te vi furiosa, una sola vez. No suelo. Yo me acuerdo. Suelo estar, pero... La gala del golf. Sí. Te pusiste, no sé por qué, había un problema con la comida o algo. Madre mía, yo nunca le había visto remedios así. Me llevé para mí una alegría, inclusive, digo, qué carácter. Claro, si yo tengo un carácter fuerte, lo que pasa es que no es necesario, ¿no? Por eso se llama remedios, porque le han puesto remedio para que tome un remedio por el carácter. Pero yo me recuerdo que cuando a ti siempre se le iluminan los ojos. Eso cuando habla de su Juan, se iluminan los ojos. De sus hijos, igual. Y de la gente que quiere, porque ella quiere a mucha gente. Lo que pasa es que también es dura. No, mucha gente no. Eres dura, eres empresaria. Bueno. ¿Cómo fue la historia de que eres empresaria? Bueno, la historia, verás. O sea, yo empiezo, cuando termino farmacia yo, que la termino después de casada, pongo otra farmacia y soy la competencia de Juan. Pero en una época de mi vida, cuando yo tenía 15 años, mi padre se puso enfermo y yo, que tenía una serie de locales en Lanjarón, que los alquilaba, pues de pronto pensé, ¿y si me alquilo yo con los locales? Ayudada por mi madre. Y entonces pues monté una boutique, una perfumería y un garaje. La boutique, me fui a la tienda de modas donde compraba mi madre y le dije, vosotros me mandáis todas las tardes ropa en la Alsina y me dais el 10% y me dais el sueldo de la persona que yo tenga. Llegué a un acuerdo. Aquello salió bien y yo, entonces me fui a la perfumería donde mi madre compraba en Granada y ya pedí el 15%. Y entonces, con el mismo sistema de la Alsina y todo eso. Muy bien. Y luego, en la parte de abajo de mi casa, cabían 13 o 14 coches. Entonces, como yo no sabía, estaba mi padre enfermo, fue una época mala, entonces yo no sabía si tenía, si no tenía. Yo estaba con una tata antigua, que había sido la niñera de mi padre, y con mi abuela, la madre de mi madre, y mi padre en Madrid y mi madre en Madrid. Entonces, pues en Lanjarón hay el rey de los gitanos. Entonces hay dos barrios de gitanos, el barrio Hondillo y el barrio Ceuta. Entonces el maestro Ceresa era el gran, era el patriarca. Era grande, era fuerte, era un hombre rubio con ojos azules, tenía una fragua. Entonces yo, cuando chica, como debía ser como una lagartija, cada vez que me arreaban un tortazo yo me escapaba saltando por detrás de como era la casa, que entonces vivíamos en el primer piso, había un jardín. Yo saltaba y me iba para que me defendiera el maestro Ceresa. Y entonces le pedí prestado a su nieto Rafaelito. Y porque en Lanjarón había dos personas que hablaban Perdón cano. un segundo, Lanjarón, para que la gente no lo sabe, El está balneario. en Granada, el balneario, y es famosa en todo el mundo por el agua. Sí. El agua que vosotros bebéis siempre en cualquier shopping viene de Lanjarón, que es riquísima en Granada. Sí. Entonces, claro, le pedí prestado a su nieto Rafaelito. Entonces yo le di a Rafaelito dormido, o sea que en el garaje le busqué un sitio y tal, y luego pues yo cobraba un alquiler por los coches grandes, que entonces Lanjarón era esplendoroso, porque venía muchísima gente de Marruecos, o sea, Pied Noir, de origen francés, y luego las familias que tenían en Francia venían también. Entonces, a partir del mes de mayo, cuando yo era niña, se hablaba francés en Lanjarón. O sea, aparte de yo estar en un colegio francés. 3 idiomas, español, andaluz y francés. El andaluz es innato. Es no es lingüísticamente hablando, no es un idioma, es un acento andaluz, es un acento bonito, mediterráneo con una mezcla de Atlántico. Somos lo que no hay. Qué lindo. Lo que no hay. Entonces, pues, yo cobraba la estancia del coche y los lavados los cobraba Rafaelito. Mira. Eso, cuando llego aquí y me caso,
Entonces en el Cortijo Blanco, lo que ahora es Cortijo Blanco, estaban haciendo una serie de casas. Miguel García Rico, que es uno de los que fue promotores de la Costa y que ha sido tristemente olvidado, pero fue, pues, estaba haciendo una especie de colonia y vinieron muchísimos artistas ahí. Entonces nosotros, con el dinero que a mí me habían regalado para comprar cortinas y alfombras, pues en vez de comprar cortinas y alfombras, una casa. compramos un negocio. Un negocio, perdón. Un negocio donde monté una tienda que tenía de todo. En San Pedro. Sí, en el Cortijo Blanco. Ah, en el Cortijo que Blanco. se llamaba. Sí, Cortijo Blanco. Y le pusimos de nombre el Saperoco, de todo un poco. Porque como en Venezuela, cuando hay una revolución le llamaban Saperoco. Es todo un saperoco, chico. De Saperoco de todo un poco. Y ahí empecé. Y ya empecé con modas, con cosas. Claro. Y bueno, llegué a tener... Bueno, me ocurrió que ya compramos un sitio, hicimos la farmacia, tuvimos que esperar a casarnos por la casa y entonces monté el Saperoco y la primera boutique en San Pedro y una de mis empleadas era Mercedes Berjáñez, o sea, Mercedes Lotero, la india, la mujer de Helio Berjáñez. Entonces yo... ¿Te refieres al gran modisto? Sí, claro, Helio recibí Berjáñez. a Mercedes y a los dos hijos, ¿Qué? a Juan Carlos y a Helio, fueron mis niños también. Y abrimos en San Pedro la del Cortijo Blanco, luego abrí en el Atalaya, que se acababa de inaugurar el hotel, abrí Caballero, Señora y un drugstore, salté a Estepona, perfumería y tal. Resultado, terminé en Sotogrande, y que en aquel entonces se inauguró, yo creo que serían los años, porque yo todavía estaba embarazadísima, yo iba en una especie de Seat pequeño y maravilloso que me echaba humo y lo tenía que parar, pero siempre embarazadísima. Entonces estuve 9 años en Sotogrande, o sea que yo llegué a tener 14 boutiques. Y luego fue cuando mi marido me dijo que si era capaz de acabar farmacia. Y cada vez que iba a examinarme, me cerraban una boutique. Porque claro, aquello no podía ser. Y bueno, ahí empecé. Luego, pues mira, me hice agente de la propiedad inmobiliaria. Monté una inmobiliaria estupenda, hice unas operaciones geniales. ¿Cómo se llamaba la inmobiliaria? R2. Mira. Todas mis empresas se llaman R2, que puede ser o Remedios del Río o los Zoos del Río. O sea, y ya, pues habéis visto, he luchado y sobre todo, lo importante es que he ayudado. He ayudado porque se han dado las circunstancias en que podía, detrás de un mostrador de farmacia, es como si fuera un confesionario. O sea, la gente viene, se confía. Entonces, gracias al mostrador, pues me enteré de la cantidad de chicos con deficiencias que había y fundé lo que fue entonces Aspandem. Aspandem. Fundando Brava. la primera tienda Aspandem. que se hizo de ropa de segunda mano y demás, que me ayudaron muchísimo, muchísimo las inglesas. Pero es que mira, me ayudaron desde Sean Connery. Aquí había un núcleo de actores, actrices y directores Débora de cine. Kerr, que era amiga tuya, por ejemplo. Hombre, Débora y Su marido, Peter Birtel. Peter Pero es que Birtel. además, no solo eso, es que mira, en el Cortijo Blanco apareció Esther Williams y Fernando Lama. En el Cortijo Blanco estaban todos los actores españoles y estaban pintores. O sea, si yo te hago pero podemos poner una vez un montón de fotos. Si yo te hago un recorrido, aquí estuvo toda la intelectualidad que te pudiera figurar, pero toda la intelectualidad española. Yo desde aquí quiero hacer un reconocimiento al marqués Iván Rey, el tío de Alfonso Joel Loe, primo hermano de su madre. Él fue el que tuvo la visión, hizo el rodeo. Adoraba a mi marido, porque yo cuando llegué todavía vivía el marqués de Iván Rey, que era Ricardo Soriano, que además fue el inventor de la moto Soriano. Y bueno,
el personaje era inenarrable. Y él fue el que le dijo a los Guizueta que compraran, él fue al que el marido de su prima Majo Eloy, el padre de Alfonso, le dijo que comprara, incluso a Mercedes San Bachiller le dijo que comprara por aquí, como a Mercedes no le gustaba la zona, compró en Torremolinos, que hizo una gran inversión, y también los von Hartmann compraron el Alamillo. O sea, Ricardo, que se recuerda, pero no se recuerda con el suficiente agradecimiento o con el hombre de la visión. Y alrededor de él surgió todo, que luego, claro, ya la categoría que empezó a dar al Marbella Club Alfonso, y sobre todo cuando se casó, que se casó con Ira de Fürstenberg, una Agnelli, de guapa, que tenía los ojos más grandes que la boca. Y era una cosa, o sea, todo lo que yo te pueda decir, porque eso lo conocí yo antes de casarme, todo lo que yo te pueda decir, y luego, desde aquí tengo que decir que yo adoré a Alfonso de Hohenlohe, que conocí al conde Rudy, que se lo trajo a Alfonso al Marbella Club, yo no sé si engañado o no, diciéndole que era una maravilla, pero se trajo a su primo Rudy, y yo fui socia de Alfonso de Hohenlohe en 3 boutiques durante 9 años. O sea, que durante 9 años se puede decir que una de mis casas era el Marbella Club. Y bueno, queda un Hohenlohe de aquella época, Teño, a la cual yo adoro y la queremos muchísimo. Sí, o sea, sí. Teño ha sido como mi Sí. familia. Y luego Carmen, la mujer de uno de los Hohenlohe, que ahí tenéis Alfonsito Hohenlohe, que yo lo quiero muchísimo, ¿eh? Claro. Es que yo he vivido Muy buena con el gente. abuelo de él, que era un caballerazo, con el de la cuadra Escribá de Romaní. Es que si yo empiezo a decirte aquí en Guadalmina, te digo, en esta casa el banquero tal, en la otra tal, la banca pariente, el otro, es que todo lo que yo... Aquí fue un mundo increíble, porque es que empezaban los Russell, Cristina Onassi, terminaba... Es que no sabías todo. Llegabas al Marbella Club y te encontrabas que estaba entonces casado Mel Ferrer con otro. El actor, Audrey Hepburn. Claro. Y luego cuando se separó él se casó con una nieta de Tolstoy, también estuvo aquí. De León Tolstoy, entonces, claro. Marbella Sí. era internacional. Qué historia, Pablo, ¿no? Qué bárbaro. Que yo, si ahora me dices, ¿te acuerdas? Pero bueno, pero si estuvo fulano de tal... Es que aquí vinieron los Kennedy, que es que cuando hicieron el Hotel Don Pepe, que aquello era una finca, hicieron el Hotel Don Pepe, que el primer Relaciones Públicas que vino fue el padre de los Izaguirre, Pedro Izaguirre. Mira. Es que claro, que también la gente se olvida de esa historia. A Pedro, Francesco sustituyó a Pedro, pero aquí aparecieron... Francesco Perlac. Claro, Francesco Perlac, claro, yo es que... entonces, era... Yo qué sé, Lo además, máximo. nos veíamos todas las noches. Nos veíamos todas las noches porque éramos... Pues 4 días y llegábamos, por ejemplo, a algún sitio y llegaban y decían, Remedios, ¿tú qué tienes esta noche? Pues yo tengo croquetas, pues nos vamos a tomarnos las croquetas. Adolfo Gross, que fue otro, que fue el socio de Marisa Chinchilla, es que claro, empiezas a hablas de Don Rodrigo, hablas de tantas cosas, hablas de los Cocas. Es que hubo en un momento en que Marbella tuvo todo lo mejor de España y todo lo mejor del mundo. ¿Cuándo empieza Marbella a ir bajando? Un momentito. Perdón, qué linda que era. Yo estoy anonadado, la verdad. Hay cosas que no sabía.
Esta señora nos está contando la historia de Marbella, la ciudad en la cual tú vives y no la conoces. No hay ningún libro mejor. Yo estoy escribiendo abierto. las memorias ahora. Claro, eso hablaremos ahora. Pero no hay mejor libro en la vida que una persona con esa capacidad de memoria que tiene Remedios, impresionante, con nombres y apellidos, que nos va a contar todos los programas. ¿Quién fue? ¿Quién es quién? ¿Who is who? ¿Quién fue en su momento? Además, tú en me echas, Marbella? échame uno sobre la mesa y yo te cuento la historia. Venga, don Jaime de Morga Aragón. Bueno, el tío Jaime. Mi gran amigo, mi padrino. Mira, Jaime En de la Mora, vida. yo conocía a Jaime de Mora porque yo tenía un tío notario en Madrid y en la misma casa donde vivían los hermanos, los condes de Aguilar, los hermanos de Alfonso, en el piso de abajo, que luego ellos se lo compraron, vivía. O sea que yo he subido con 13 y 12 años con Jaime de Mora para arriba. Y luego llega el tiempo y aparece Jaime de Mora en el rodeo, en el rincón del rodeo, donde apareció con un piano, apareció con un chico con una guitarra, con Margie y con los padres de la Eire. Maggie, su esposa. Sí, y con los padres de la Eire. Entonces, pues mira, Jaime estaba todos los días en mi casa. Yo todas las noches bajábamos allí. Entonces, íbamos... personaje. Pero mira, es que además, por ejemplo, es que piensas, coges eso, pero es que luego te vas a la Plaza de los Naranjos y había un bar que se llamaba La Escafandra y luego había un bar que había montado Gunila. Gunila llegó aquí y es irrepetible. Totalmente. Es irrepetible. Una gran mujer. O sea, es irrepetible, es fuera de lo normal. O sea, tú tienes que poner aparte... Tú y eres ya fuera puedes- de lo normal, que Remedios del No Río. no lo sé. Escuche, Remedios, tenemos que ir a publicidad. Tenemos todo el mes para hablar, así que 1 hora por día. Ahora vamos a un corte y regresamos con Remedios del Río a que nos sigas contando de esta maravillosa Marbella. Y la semana que viene fotos, ¿de acuerdo? Vamos a mostrar Bueno, sí, muchas vamos a fotos. empezar a soltar medida fotos. que va hablando de los personajes, mostramos las fotos. Marbella, te quiero, pase usted sin llamar con la gran, la única, absolutamente Remedios del Río. Mi amiga, vuestra amiga. Ahora volvemos. Marbella te quiero. El despacho de abogados Dávila y Asociados y la asesoría fiscal Urbano Solís unen esfuerzos. En el número 4 de la calle Antonio Belón, un nuevo espacio donde podrán recibir un asesoramiento completo por parte de profesionales cualificados y con gran experiencia. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Ramón Dávila suma más de 40 años como letrado, interviniendo en cientos de procedimientos judiciales ante todo tipo de tribunales. Francisco Urbano es economista y acumula 20 años como profundo conocedor del sector inmobiliario, siendo además un experto asesor fiscal. Dávila y Asociados junto a Urbano Solís, en el número 4 de la calle Antonio Belón, para atender asuntos civiles, mercantiles, urbanísticos, inmobiliarios y turísticos, ofreciendo una visión tanto jurídica como económica. Marbella te quiero. Madre mía, qué bonito que es hablar con mi amiga Remedios. Parece que se ha inspirado con la cámara porque me está contando cosas fuera de cámara
que son espectaculares, Remedios. Qué lindo hablar contigo, con mi amiga de toda la vida, pero hay una cosa que este bloque vamos a dedicarlo a lo bien, el bien que hace esta señora. Esta señora yo la he visto en sus galas, aquí, en varios lugares, nos va a contar todo para ayudar a sus niños, ayudar a la gente pobre, a la gente que necesita, de una manera espectacular. Así que trata de contarnos del principio, cómo lo hiciste, y en la última que estuve yo aquí en el golf de Guadalmina. Sí. Cuéntame la historia. Sí. Ahí. No, bueno, realmente cuando yo llegué, tú ten en cuenta que yo llego hija de un médico que en nuestra zona era el presidente de la Cruz Roja. Entonces yo llego, yo creo que yo nací con una lata en la mano. Llegué aquí, empecé a colaborar, entonces Mercedes, la mujer de Cantos, que entonces era alcalde, llevaba eso. Más adelante, luego, en el año 71, cuando aparece María Salamanca, entonces ya se crea un comité grande de la Cruz Roja, y entonces yo llevaba prensa, radio y televisión, relaciones públicas. Que bueno, ahí tengo libros que también se pueden ver. Y claro, al mismo tiempo yo termino farmacia y entonces me entero de las necesidades que hay en el pueblo. Entonces mi padre me dijo siempre que yo no buscara protagonismo, pero que lo que llegara a mí, que yo pudiera hacerlo, tenía obligación de hacerlo. Incluso en una ocasión, ya aquí en Marbella, mi padre murió, pues mira, mi hija mayor tenía 8 años, luego 9 años que yo me había casado, y yo empecé a ver, pues, cosas a las que yo no estaba acostumbrada, cotilleos, zancadillas, y yo decía, si yo lo he hecho bien, ¿por qué me atacan? Entonces mi padre, una de las veces que vino, me cogió, me puso contra la pared, me dijo, hija, mírame, tú no tienes que preocuparte de esto, tú tienes que pensar que si Dios te hizo fuente, tienes que dar agua. Entonces mi vida ha sido el agua. No tengo un mérito, las cosas me han buscado y yo las he podido solucionar. Que he puesto mucho amor, en los deficientes, que he luchado por todo, que cuando empezó la UNICEF, antes de que fuera la presidenta María Luisa, íbamos vendiendo tarjetas por las casas Carmen Lizarza y yo, y que yo renuncié, que tenía una papelería a vender cosas de Navidad, de acuerdo mi marido, para venderlas de UNICEF, que luego, cuando hubo que hacer lo del cáncer, pues también me llamó don Juan de la Rosa, se puso de presidenta a Cristina, y al principio yo ayudé muchísimo. O sea, todo lo que se ha ido montando por el tiempo que yo llevo aquí, la verdad es que vine bien joven, pero tengo mis años, pues he ido colaborando en todo. Con el Club de Jardinería, del cual ahora soy presidenta, y que cuando murió María Salamanca, que ya hace 20 y tantos años también, o 20 años, pues yo, que era la secretaria general, lo cogí en mis manos y sigue para adelante y lo amo. Entonces, hay algo que me ha impulsado. Yo no lo he hecho, sino lo he hecho por necesidad. Y además, tanto mi familia, todos, marido, hijos, mis padres, todos, tenemos la norma de que si hemos sido afortunados, nosotros tenemos, y la vida nos ha tratado bien, nosotros tenemos que devolver una parte a la vida. O sea, antiguamente en la iglesia había los diezmos y primicias, ahora no le dan a los curas ni para poder subsistir. Entonces, yo pienso que lo de los diezmos y las primicias se puede aplicar a todo. Entonces, si yo soy afortunada, yo tengo que tratar de agradecer de algún modo mi fortuna. Eso no quita que uno tenga momentos buenos, momentos malos, que algunas veces haya estado uno a punto en la cuerda floja de decir que me arruino, y sin embargo
siempre ha surgido algo, un rayo de luz, Siempre, bravo. una lucha. Sí, Siempre. señora. Siempre ha habido... O sea, yo nunca he sentido la sensación del túnel oscuro. Yo siempre he visto luz. Entonces, siempre he pensado también que si una cosa me sale mal, es porque me va a salir la siguiente mucho mejor y tenía que tener preparación para ello. O sea, yo soy de la historia de vaso lleno, Luchadora. vaso vacío. Sí, luchadora. Digo, todavía me queda. Siempre. ¿No? Y además, yo soy pragmática y contumaz. Pom, 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 pom. Mi marido alguna vez me ha dicho que yo soy como Inglaterra, que soy capaz de perder todas las batallas, pero al final en la negociación ganó la guerra. Pues bien, quiero seguir siendo Muy como bien, Juan. Inglaterra. Entonces, ¿qué ocurre? Tampoco, hombre, a uno le gusta que la quiera todo el mundo, pero como dice mi hija, mamá, eso es demasiado. Y cuando me pasa alguna cosa y me pongo... Me dice, mamá, piensa que solamente se le tiran piedras al árbol cargado de frutos. Bueno, yo me consuelo. Y cuando ya estoy muy harta, cojo, me doy un besito así y digo, ay, Remeditos, ¿cómo te quiero? Y ya está. No, afortunadamente hay una serie de cosas que no las he tenido, pero porque no van con mi carácter. Con mi carácter no va ni la envidia, ni el comentario. Yo siempre pienso que la gente, si yo hubiera estado en su caso, ¿qué hubiera hecho? Entonces siempre doy la opción. Ahora, eso sí, lo que no perdono jamás es la falta de lealtad. Es decir, a mí me son desleales y no le voy a pedir explicaciones a nadie, sino sencillamente las voy a alejar a las personas de mi vida. Eso sí, las puedo encontrar por la calle. Hola, adiós, ¿cómo estás? Pero jamás haré una recriminación. Diré, qué lástima, porque yo podré valer mucho o poco, pero mi amistad es sincera y la han perdido. Y te digo una cosa, yo soy con mis amigos como los legionarios, como sin razón con mi amigo. Entonces, perderme, hay tantas cosas más importantes que yo, pero yo puedo ser muy positiva en la vida de alguien. Entonces, pues tienen peor suerte. A mí me cuesta unos cuantos meses de angustia, de desencanto, pero sigo para adelante. Y hay una cosa, no me voy a jubilar nunca, porque jubilar es morir. Entonces yo pienso seguir siendo una señora mayor joven. O sea, hay momentos en que se me olvida y creo que tengo, no te digo 20, a mí la edad perfecta es 40, 45, 50. Entonces vuelvo y digo, lo que nos quede nos ha quedado. Entonces también vivo todos los días como si fuera mi último día. Me ha emocionado inclusive, te juro, Remedio, nunca te vi hablando tan claro a toda nuestra gente. Hemos terminado, Remedio, qué lástima. Sinceramente, yo soy de los afortunados en tenerla como amiga, a esta gran Y además mujer. tú sabes de sobra que yo no consiento. Y Óscar, digo, ya sabemos cómo es Óscar. Fuera, listo. ¿Para qué? Claro. Qué linda que es. Pues yo realmente, lo que decía recién, ¿no? Estamos ante una mujer, vamos, una triunfadora en la vida, en su familia, en su gente. Todos la queremos, pero muchísimo. Y es una persona que es un libro abierto de nuestra querida Marbella y su gran San Pedro de Alcántara, que todavía no nos ha hablado. La semana que viene tenemos mucho más para Amo hablar. San Pedro. No se lo porque pierdan. San Pedro lo ha hecho mi marido. Sí, señora. San Bravo. Pedro lo ha hecho mi marido. Entonces, hombre, yo llegué aquí, mira, La semana que viene me lo yo cuenta.
Fíjate tú, cuando nos íbamos a casar, las jovencitas de Granada, de todos los sitios, había un sitio donde había que comprar las sábanas bordadas, las que no te hacían las monjas. También. Y era Pepa Pomares, en Marbella, ¡Hombre! porque todo lo tenía de contrabando. ¡Caramba! Entonces Pepita Pomares me conoce a mí desde los 15 años. Señora Remedios del Río, hemos terminado esta magnífica entrevista. Es muy difícil para mí como profesional de la televisión entrevistar a una amiga, porque ella, vamos, habla y la gran memoria que tiene, ojalá yo tuviera la mitad de la memoria que tiene de nombres, apellidos, lugares, Afortunadamente, fechas, impresionante. no la tiene porque es muy incómodo. Pero, qué linda acá, porque Tener también... memoria es muy incómodo. Es verdad. Pero bueno, forma parte de la vida, tú eres una winner, todo el mundo te quiere y tienes una familia encantadora. Bueno, Viva por la lo vida. menos me respeta. Mi amor, como digo siempre en mi programa, viva la vida, Sí. viva el amor, mirando la cámara esa tú, bueno, esa, y decimos los dos a la vez, Marbella te Amo. quiero, ahí amo. Nos vemos la semana que viene, no se vayan y muchísimas gracias. Ah, pero está abierto. Sí, sí, recuerden que estamos en Marbella, la mejor ciudad turística del mundo. Ámala o déjala. En estos momentos de precisión que estamos viviendo, de imprecisión, perdón, lo importante es querer a tu ciudad, amarla y luchar por y para ella. ¿De acuerdo? Hasta la semana que viene. Gracias. Viva la vida, viva el amor. ¡Viva!